Estado es la provisión de bienes y de servicios sociales, en este caso educación, salud, vivienda, entre otros. Eso es como la estructura general de un Estado que aplica no solamente para Colombia, aplica para otros países del mundo. Sin embargo, para el caso particular colombiano, nosotros tenemos esta estructura que ustedes también la conocen, tenemos 3 ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, y esto porque cobra relevancia también. Generalmente nosotros pensamos que el Estado es el presidente, o generalmente nosotros pensamos que el Estado son los ministros, y efectivamente lo tenemos dentro de la estructura, dentro de la rama ejecutiva, presidencia, pero también tenemos las gobernaciones y las alcaldías. Y eso es importante también que lo tengamos en mente dentro de este panorama, y es que finalmente para afrontar una pandemia no solamente está a cargo del Estado centralizado nacional, en este caso del gobierno nacional, del presidente y los ministros, sino que también cobran un papel fundamental las alcaldías y las gobernaciones, ¿cierto? Los poderes en lo territorial, además teniendo en cuenta que tenemos un país descentralizado. Eso, digamos, es la importancia también de esta slide. Y tenemos también un Congreso de la República que finalmente es el que legisla, ¿cierto? Y lo que se materializa por medio de las políticas públicas a nivel nacional. Tenemos igualmente, así como tenemos una estructura local en Colombia, esa también se replica a nivel internacional. En este caso, el ejemplo es el de Naciones Unidas. Naciones Unidas surge en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, como una forma y un mecanismo, una estructura para reconstruir esos países que en su momento fueron devastados por la guerra y para lograr una articulación también mundial. En este momento, 193 países hacen parte de Naciones Unidas, de los 197 declarados como libres y soberanos. Es decir, que tenemos la mayoría del globo del mundo hace parte de Naciones Unidas. Si nosotros miramos la estructura de Naciones Unidas, nosotros podemos ver que tiene efectivamente también una estructura político-administrativa, ¿cierto? Que es la Asamblea General, que es la que da los mandatos, las órdenes. Tenemos también una estructura militar, que en este caso es la OTAN, ¿cierto? Que es digamos, como el brazo armado de Naciones Unidas. También tenemos otra que responde, ¿cierto?, a los servicios sociales o a dar cuenta o la garantía de esos derechos económicos, sociales y culturales, donde está el Consejo Económico y Social. Y si nosotros miramos a esa estructura, identificamos que también se trabaja de diferentes, bueno, tenemos también no sé si ustedes conocen las agencias de cooperación internacional, trabajan todos los temas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, por ejemplo, en este momento el tema de migrantes venezolanos en Colombia cobra alta importancia y sobre todo en tiempos de pandemia. Tenemos la agencia que trabaja los temas de niñez, tenemos el Plan Mundial de Alimentos, entre otros temas que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales, pero también tenemos aquí dentro del Consejo Económico y Social las otras agencias, en este caso particular que es de nuestro interés de hoy, la Organización Mundial de la Salud, que es esta agencia de Naciones Unidas encargada, ¿cierto?, de dar lineamientos en materia de salud pública a nivel global. Ahora, hay un elemento importante y es que estos 193 países que hacen parte de Naciones Unidas han firmado efectivamente todos los acuerdos y tratados que han salido, ¿cierto?, como ordenanzas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ellas son, digamos, no son de obligatorio cumplimiento, pero están, digamos, los países sí generalmente los cumplen para poder responder a ese mandato internacional que tienen con estas agencias y con estos tratados internacionales. Ahora tenemos nosotros, ¿cierto?, que la experiencia con la epidemia que se dio en el 2002 y en el 2004 con el SARS, que es el síndrome agudo respiratorio, fue en el 2000-2004, tuvo su surgimiento en China, ¿cierto? Generó más de 8.000, infectó o contagió a más de 8.000 personas en 29 países y territorios diferentes y murieron alrededor de 774 personas en el mundo. Los países que ustedes ven en rojito, ¿cierto?, son aquellos en donde se confirmaron casos del SARS, que el SARS es el COVID-1, ¿cierto? Ustedes saben que ahora el COVID-19 se llama SARS-CoV-2, que es el síndrome agudo respiratorio del tipo coronavirus 2, porque el primero fue el SARS, el síndrome respiratorio agudo
del 2002, 2003 y 2004. Los mapas, los países que nosotros vemos en negrito son aquellos en los que se confirmaron muertes en su momento. Vamos a ver una característica muy particular en estos mapas. Si ustedes ven, aquí tenemos a Colombia, países con casos confirmados. No tuvimos muertes registradas por SARS en su momento, pero fíjense también aquí para que hagamos una comparación más adelante con el continente africano. El único país que registró casos y muertes fue Sudáfrica. Y Sudáfrica tiene unas características políticas bastante particulares. Bien. Como antecedente, ¿cierto?, de este SARS se creó el Reglamento Sanitario Internacional, que es una herramienta jurídica con procedimientos acordados, fíjense, por 193 países, es decir, los países que hacen parte de Naciones Unidas y los países de la cual la reglamentación sale desde la Organización Mundial de la Salud, es decir, como referente mundial en salud pública. Este reglamento internacional, sanitario internacional, busca incrementar la seguridad de la salud pública mundial por medio de la prevención de la diseminación internacional de enfermedades. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto se crea como consecuencia del SARS-1 del 2002-2003, quienes están a cargo de promover también todas las acciones del reglamento sanitario. Si se fijan acá, a nivel nacional, cada país, es decir, cuál es la obligación de los estados en temas de epidemias de interés internacional, son los estados que a partir de su estructura político-administrativa, económica y social deben responder a estas pandemias de largo alcance. Ahora, particularmente para Colombia, ¿cierto? ¿Cuáles son las instituciones y cómo debe responder? A partir de su misma estructura que ha sido creada para su funcionamiento. Por ejemplo, las autoridades competentes, tenemos el Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte es el que regula los puertos marítimos, los fronterizos y los internacionales. Vamos a ver un poco más adelante para el caso del COVID-19. El 23 de marzo se ordenó la cancelación de vuelos o de llegadas internacionales a Colombia como una de las medidas más drásticas que ha tomado el gobierno nacional para contener la propagación del COVID-19, pero también tiene otra serie de estructura, características del Estado, y en este caso particular de un Estado social de derecho, distinto al Estado de derecho que defiende los derechos de primera y segunda generación. El Estado social de derecho defiende y protege y garantiza los derechos de primera, segunda y tercera generación, incluyendo los los derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí tenemos el Ministerio de Protección Social, que es el Ministerio de Salud, anteriormente se llamaba Protección Social, el de Medio Ambiente, Minas y Energía, es decir, todo el engranaje del Estado, toda la institucionalidad, además central, porque ustedes saben que en Colombia esto tiene un asentamiento centralizado a pesar de ser descentralizado. Todas las líneas de políticas vienen desde los ministerios y se implementa en los territorios. Ahora, si nosotros miramos la línea del tiempo del COVID-19 y la OMS, el primer caso reportado por China, es importante, el SARS-1, el del 2002, también tuvo o emergió en China. Se reportó el primer caso se identificó el primer caso en noviembre y se reportó a la OMS en febrero. Entonces, si ustedes se fijan, hay 4 meses de diferencia entre la identificación del caso y el reporte a la OMS. Para este caso particular del COVID-19, el primer caso se dio a principios, se identificó el caso, pero realmente se reportó a finales de diciembre a la OMS. Y ahí fue cuando se empezó a desencadenar todo el tema de alertas mundiales. Si nosotros vemos, 31 China reporta a la OMS 27 casos, del 7 a 13 de enero identificación porque no se conocía qué tipo de enfermedad era. La confirmación de transmisión de enfermedad entre seres humanos se dio a finales de enero, entonces vamos viendo también cómo es la historia de la enfermedad. Es una enfermedad desconocida, es una enfermedad de alta propagación que no se tenía conocimiento de ella, y por eso también de alguna manera las medidas que se han tomado han sido en algún momento como no tan acertadas. El 30 de enero se declara la emergencia global de salud pública. Fíjense en la emergencia de salud pública el 30 de enero, y es el 11 de marzo, casi 3 meses después, 2 meses larguitos, se declara el COVID-19 como una pandemia. Y la pandemia se caracteriza por presencia en ese momento, más de 114 países en 5 continentes con más de 4.291 muertes. Claro, nosotros nos podemos preguntar, ¿fue oportuna la declaración de la pandemia? Puede que sí, como puede que no. Sin embargo,
Esto nos muestra cuál han sido la respuesta también que ha tenido las estructuras no solamente globales, en este caso Naciones Unidas y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sino también en términos nacionales en Colombia. Este es el estado actual de la pandemia. Tenemos el caso de Colombia, en este momento tenemos cerca de 70.000 casos confirmados en Colombia. Sin embargo, si ustedes se fijan también aquí en África, ustedes dicen, no, pues África está regio. No hay casi infectados, no hay casi muertos y resulta, pasa, y si vemos acá Sudáfrica es el que mayor número de reportes tiene y es porque su capacidad de respuesta es mayor. Si ustedes miran las noticias internacionales en CNN, en Al Jazeera o cualquier otro tipo de medio, ustedes van a ver que el nivel de impacto negativo del COVID-19 en estos países es devastador. Lo que pasa es que son países muy pobres que no tienen la capacidad de respuesta, no tienen el dinero suficiente para hacer testeo, para comprar los reactivos PCR para poder hacer diagnóstico en sus ciudadanos. Y esto da cuenta también de la necesidad de tener esos estados robustos para poder responder a este tipo de retos. Ahora, si nosotros miramos los casos en el mundo, tenemos aquí el reporte del 22 de abril del 2020 y del 20 de junio del 2020, es decir, 2 meses de diferencia. Teníamos en su momento 3.977 casos, posteriormente, hace 4 días, 60.000 casos ya aumentado, ¿cierto? Y teníamos 189 muertos y a la fecha tenemos 1.950. Un elemento, esto quiere decir la propagación es muy rápida, es una transmisión comunitaria, por eso es tan importante el ejercicio que se está haciendo de distanciamiento social. La disciplina de la ciudadanía es muy importante. Es importante también reiterar que no solo, digamos, la norma no modifica los comportamientos de los sujetos. Por eso es tan importante el compromiso que tengan los ciudadanos con el bienestar colectivo, a partir de las alertas y las advertencias que da el Estado Nacional. Y aquí podemos ver de igual manera el estado de África. Si ustedes ven el estado de reporte de las Américas, que es el amarillo, es bastante alto. Gran parte de estos contagiados los ha puesto Estados Unidos con sus políticas, digamos, flexibles en relación al COVID-19. Y tenemos aquí en verde África, que no es porque no haya casos, sino porque su capacidad de respuesta de diagnóstico y de reporte es bastante bajo. Bien, tenemos entonces cuáles han sido las respuestas de los diferentes países. Para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Trump al inicio de la pandemia dijo, si tenemos 300.000 muertos lo habremos hecho muy bien porque primero va la economía. Fíjense, en Colombia tenemos 1.900 muertos y es una absoluta tragedia. Estados Unidos está en capacidad y ya lo dijo en términos de política que 300.000 es un número estimado y es un número aceptable de fallecidos en ese país, y también hubo una ruptura con la OMS porque esto también es político, ¿cierto? Las enfermedades y las relaciones entre los países también es político, y finalmente lo que dijo Estados Unidos es la OMS como líder y rectora en salud pública a nivel global le ha prestado más atención a China que a Estados Unidos y por eso nosotros consideramos que no debemos ser parte de esa organización, y le retiró el apoyo económico para que ustedes lo revisen también cuáles han sido las tensiones políticas que ha generado, por ejemplo, esta pandemia. Para el caso de Brasil han renunciado 2 ministros de salud debido a las contradicciones que han tenido estos líderes de cartera con el presidente Bolsonaro, con el uso particular, por ejemplo, de una enfermedad que es la hidrocloroquina. Estos ministros dijeron, ese medicamento no está avalado, no está aprobado, no se ha confirmado su veracidad y su eficacia para ser usado en humanos. Sin embargo, el incentivo por parte de los presidentes, por ejemplo, Trump y Bolsonaro, han generado este tipo de tensiones en los equipos internos de los estados. Ay, esto no me cambió. Bien, para el caso de Suecia, por ejemplo, Suecia tomó medidas distintas a la de Finlandia y a la de Noruega, flexibilizando las medidas de distanciamiento social, y a diferencia de los países nórdicos, Suecia fue el que más muertes ha tenido dentro de esta península, y se ha valorado negativamente el accionar de Suecia o la reacción de Suecia o la respuesta de este país en relación al COVID-19. Un país que sí ha tenido muy buena respuesta ha sido Nueva Zelanda. De hecho, ya declaró que eliminó, erradicó el COVID-19. Tiene varios elementos a favor. Uno, que es una isla. Al cerró fronteras aéreas, cerró vuelos aéreos alrededor del tercer día de identificado el primer caso. Es decir, son medidas muy rápidas, iguales de rápidas al nivel de propagación de la enfermedad.
y el distanciamiento social. Incluso lo que hacía la presidenta era hacer las alocuciones presidenciales desde su casa, dando ejemplo también a los ciudadanos para que se mantuvieran en casa, y también con una política social en términos de alimentación y salud bastante fuerte. Tenemos que tener en cuenta también que Nueva Zelanda es un país en términos económicos bastante fuerte y robusto. En términos de ajustes normativos en Colombia, tenemos dos puntos principales. El primero fue que se declara la emergencia sanitaria en Colombia el 12 de marzo. Recordemos cuándo fue que se declaró la emergencia la pandemia en el mundo, que fue el 11 de marzo, y el 17 de marzo se declara el primer estado de excepción o el primer estado de emergencia económica y social. Recordemos que las emergencias sanitarias son distintas de las emergencias económicas y sociales en Colombia. Tenemos las dos resoluciones de emergencias sanitarias. Una fue hasta el 30 de junio, la siguiente ya se extendió, ustedes la conocen, va hasta finales de agosto, principios de septiembre. Ayer se tomaron unas nuevas medidas también de extensión del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 15 de julio, también buscando contener la expansión de la enfermedad. El decreto 457 del 22 de marzo tomó estas tres medidas que está la de la suspensión de los vuelos, que ya los mencionamos, el aislamiento preventivo obligatorio teniendo énfasis en los mayores de 70 años fundamentalmente, y también se incluyen algunas actividades exceptuadas para mantener la economía abierta. Sin embargo, se han hecho unos ejercicios importantes de fomento de prácticas como por ejemplo el uso del tapabocas. Sin embargo, esas prácticas, como lo vemos aquí abajo a la izquierda, ese tipo de comportamientos sociales han generado también una propagación importante de la enfermedad. Este ha sido el comportamiento en Colombia. Sin embargo, me quiero detener en los últimos 3 slides por el tiempo que me queda. Es importante mencionar que aquí se me corrió, pero el Huila solamente tiene un laboratorio habilitado que tiene la capacidad de hacer 50 muestras diarias. En términos nacionales, las tomas del Huila solo alcanza el 1.8% de las tomas nacionales, ¿cierto? Y aquí tenemos en el Huila, a pesar de que tenemos otros 2 laboratorios, que es el de la Surcolombiana y el Hospital Universitario Hernando Moncaliano, están en proceso de aval, pero todavía en este momento solamente está el de salud pública, y eso también responde mucho cuáles son las capacidades que tiene, en este caso, el municipio para responder a la enfermedad. Aquí tenemos la descripción del estado actual del COVID-19 en Neiva. Tenemos 172 casos confirmados, y nosotros decimos, pues realmente para el nivel de propagación sí es el número de contagiados que nosotros podemos tener en la región. ¿Tenemos más o cuál es nuestra capacidad real de respuesta? 2 minutos. Bueno, 5, perfecto. Sí, ya voy a cerrar. ¿Cuáles son las implicaciones? Estas medidas de aislamiento y distanciamiento social, la cuarentena, por ejemplo, para el caso de Bogotá, eso se llamó un piloto, si no estoy mal, de cuarentena, que fue el primero que se hizo a nivel nacional. Han logrado aplazar el pico epidemiológico para inicios de agosto. Ustedes saben que en principio se decía que el pico iba a llegar en mayo. Lo que buscan las cuarentenas y el aislamiento preventivos no es más que darle tiempo al sistema de salud. Se buscaba cortar el ciclo de propagación, pero finalmente también darle tiempo al sistema de salud para poderse adecuar. Hay regiones en el país que no tienen la infraestructura, lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Amazonas. Tenía una UCI, si no estoy mal, es el que más contagiados por cada 100.000 habitantes tiene a nivel nacional, es decir, su capacidad de respuesta es bastante baja, y también la vulnerabilidad que tienen como territorio es la triple frontera que tiene. Entonces tiene personas que vienen de Brasil, de Perú, y termina siendo también un nivel de riesgo mucho mayor. Lo otro también, y teniendo en cuenta los anuncios que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional, de dar inicio a las clases el 1 de agosto, realmente eso debe ser un debate nacional, pensaría yo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que el pico epidemiológico se ha corrido para agosto, que que la nueva medida de aislamiento preventivo se extendió hasta el 15 de julio, mirar qué tan factible o no es hacer el llamado al reinicio de clases de los colegios públicos, fundamentalmente el 1 de agosto, dado que los colegios privados ya anunciaron que no van a volver a clases sino hasta el 2021.
qué tan equitativo, qué tan justo puede ser enviar a los estudiantes de los colegios públicos a clase, teniendo en cuenta el nivel del riesgo al que se exponen, teniendo en cuenta que el pico viene en el mes de agosto. Lo otro es que las medidas han tenido afectaciones económicas importantes. Ustedes saben, el último reporte del DANE informó que la economía en Colombia se contrajo o se redujo el 20%, que es una cifra impresionante. Hay quienes dicen también que poder recuperar la economía nos va a tomar al menos unos 20 años. Sin embargo, también en este caso viene una discusión que tiene un talante ético, y es ¿qué es más importante? La economía, como ha pasado en Estados Unidos, que está en capacidad de sacrificar hasta 300.000 de sus ciudadanos, o la vida, que finalmente es el cimiento, la mano de obra, es quienes generan la producción y la riqueza de un país. El cuarto, medidas de activación económica pueden afectar negativamente los esfuerzos de contención y mitigación. Lo tenemos claramente con el ejemplo del día sin IVA. Fue un error realmente de cálculo, de precisión, de lectura, de acompañamiento también y de trabajo con los profesionales de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, porque finalmente no todos tenemos la misma disciplina para poder responder de manera apropiada a este tipo de llamados. Y también del sector económico, es decir, el e-commerce en su momento no funcionó como debía funcionar. Y finalmente el rol de los gobiernos locales debe ser más incidente y predictivo. Nosotros vemos que hay unos alcaldes que han tomado las riendas, está Bogotá, está Santa Marta, está Cartagena, Barranquilla, han tomado unas medidas también, incluso radicales. En el llano, si no estoy mal, es donde han incluso restringido los derechos de los ciudadanos al establecer toques de queda para controlar el comportamiento de los sujetos, pero hay algunos municipios también a nivel nacional que no han tenido ese mismo liderazgo para poder afrontar la pandemia. Finalmente, en las conclusiones, las decisiones locales han incidido en los nacionales, que Bogotá, Boyacá, Santander, Meta se hayan aunado como un bloque en su momento para hacer el piloto de aislamiento de cuarentena, y que obligó al gobierno nacional a declarar la cuarentena nacional, es un ejemplo de ello. Las medidas han logrado reducir claramente el contagio. Si ustedes vieran las cifras que en su momento hicieron los epidemiólogos, nosotros para finales de mayo íbamos a tener solamente en Bogotá, más de 80.000 infectados. Eso es un número descomunal si nosotros pensamos que Bogotá tiene alrededor de 8 millones de habitantes. Sin embargo, la cifra se ha reducido de manera significativa. En este momento creo que tenemos alrededor de 16.000. Se han dado herramientas normativas y económicas, creo que eso también lo va a trabajar, si no estoy mal, Pierre. Y el nuevo reto es responder a las necesidades básicas de las poblaciones vulnerables. Lo hemos visto, las banderas rojas, digamos, la erupción de algunas vías principales en algunas ciudades porque las personas están reclamando alimentos, porque no tienen la posibilidad de generar ingresos para sus familias, a mayores esfuerzos por reducir el contagio. Está en la gráfica mayor aumento de los males en el país y no tenemos los recursos suficientes, por ejemplo, para adquirir ventiladores mecánicos en el mercado internacional. La disputa en este momento por los reactivos para diagnóstico de COVID-19 hace que el que más dinero tenga, la farmacéutica o el laboratorio, se lo venda a ese país a un mejor precio, y finalmente termina también de alguna manera la dinámica de mercado afectando las capacidades de respuesta que tengan los países. Y un ejemplo también muy claro es lo que les mostraba para el continente africano. Creo que las otras 4 conclusiones también ya las mencioné de manera general. Esto es un tema que debe ser de discusión permanente, y sobre todo más ahora que el COVID-19 tiene una proyección al menos de un año, ¿cierto? Y las medidas deben tomarse de manera rigurosa para poder afrontar y tener un buen resultado finalmente como sociedad y como comunidad, en términos de priorizar lo biológico sobre lo económico. Yo cerraría. Muchas gracias.
Ujú. Sí, claro que sí. Sí, muchas gracias por la pregunta y todas las preguntas igual que vayan surgiendo con gusto las puedo responder. Efectivamente, yo tengo que salir en un par de minuticos, pero digamos que sí se ha generado una tensión importante, que lo mencionaba entre lo económico y lo social. La presión que han hecho, por ejemplo, la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI, en grandes, digamos, agremiaciones eh, de, sí, de industria y de comercio a nivel nacional ha sido muy grande. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el tema de Avianca en su momento, que dijeron cómo van a cerrar el aeropuerto, van a quebrar Avianca entonces salió de la bolsa, ¿cierto? Es decir, la pandemia ha generado un descalabro económico importante y de alguna manera también el gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque está intentando de alguna manera sopesar el malestar de los diferentes sectores. Entonces el tema de los giros condicionados, en este caso yo no sé cómo es que se llaman, el dinero que está girando el gobierno nacional a las diferentes personas como una ayuda también para su sobrevivencia o su subsistencia en periodos de pandemia, también de igual manera adoptó esta medida del día sin IVA para poder de alguna manera menguar los malestares que se estaban generando en el sector económico. Claramente el cálculo que se hizo fue un poco errado al tener en cuenta que nuestra sociedad es muy poco disciplinada, pero digamos, no sé si a la clase oligarca colombiana, pero sí a un sector bastante fuerte y con una incidencia política importante en Colombia. Para eso se tomó de alguna manera estas medidas y para reducir también los ingresos del sector económico se han reducido y no solamente, digamos, de las grandes superficies que fueron las que colapsaron, restaurantes, tiendas, en fin, han visto sus ingresos menguados de manera importante. Entonces, creo que sí hay que encontrar un punto intermedio entre las medidas económicas y las medidas sociales, pero debe ser de manera paulatina, de manera gradual y con las estrategias que sean complementarias. Para el día sin IVA del 3 de julio se está pensando que en principio sean días sin IVA para comercio electrónico, que no tiene, pues, que conserva la línea del distanciamiento social y del ejercicio que se ha hecho de contención del virus, que no se tuvo en cuenta, por ejemplo, para el que se hizo el fin de semana pasado. Toca mirar cómo terminan las siguientes jornadas, tanto del 3, creo que hay otro como el 19 de julio, esperando que no echen al traste todas las medidas que desde el gobierno nacional, desde el ministerio y con esfuerzos inconmensurables de las secretarías de salud municipal, terminen dañando todo este ejercicio. No, claro. No, no, sí. Sí, claro.
La primera vez que me hacen unas preguntas me dio la presidenta, pero no, buenísimo, pero no. No, pero muchas gracias. Primero, claramente no acatar las medidas de aislamiento social lo que genera es un aumento en la propagación del virus. ¿Mm? En este momento yo sí me atrevería a decir que los contagiados no son los que están reportados, los reportados son los que están diagnosticados, es decir, los que hay una prueba que dice que efectivamente están contagiados, pero ustedes saben que tenemos un número importante de asintomáticos a nivel nacional. El no acatar las medidas de distanciamiento social, que lo hemos visto en varias ciudades de Colombia con fiestas de 50 personas, lo que hace es aumentar el riesgo no solamente de las personas que asisten a esos eventos masivos, sino también de las personas con las que ellos tienen contacto, que se llaman los nexos epidemiológicos, es decir, cómo puede uno rastrear la enfermedad con los contactos de una persona. Y lo que haría es, pues finalmente romper con todos los esfuerzos que se han hecho en los últimos 3 meses, que ha sido un sacrificio no solamente de las personas y de las familias, sino también de toda una institucionalidad. ¿Cuál sería entonces la consecuencia de alargar la cuarentena? Por ejemplo, Donald Trump, y ustedes saben, hay un movimiento importantísimo en Estados Unidos que no cree en el COVID, y ellos ya tienen alrededor de 150,000 muertos. Entonces, alargar la cuarentena, o sea, no alargar la cuarentena, priorizar la economía, tiene unos costos. Que era ahí lo que nosotros decíamos, bueno, finalmente, ¿cuál es el precio que nosotros estamos dispuestos a pagar? El de Estados Unidos es, no hicieron cuarentena, no hicieron distanciamiento social, siguieron con la vida normal, siguen con la economía abierta, con todos los servicios disponibles de manera presencial, y ya han puesto 150,000 muertos, y ellos tienen, si no estoy mal, alrededor de, no sé, como 8 millones tienen unas cifras impresionantes. Si nosotros valoramos qué tipo de valoración o de ponderación le hacemos, claro, esto genera más pobreza, tenemos un nivel de desempleo muy alto, y por eso es tan importante que las autoridades locales sean robustas y que sean también inteligentes y sagaces en el momento en el que dan la respuesta al momento de la pandemia. Y es de manera creativa qué podemos hacer para que las personas sigan los lineamientos nacionales en lo territorial, pero al mismo tiempo sin generar sacrificios sociales. Mucha gente dice, a mí no me va a matar el COVID, me va a matar el hambre. Y es verdad, o sea, hay unas condiciones de vulnerabilidad y de pobreza en muchas regiones del país. Incluso nosotros también lo hemos visto, por ejemplo, en Medellín, el tema de la pobreza vergonzante, y son personas o familias que viven en unas casas muy lindas, pero realmente viven del día a día y tienen una fragilidad económica importante. Entonces, finalmente tocas pensarnos y valorar, ¿no? Como ponderar finalmente para nosotros más importante la vida de la economía, o cuál es el punto intermedio que es el que se está intentando encontrar en muchas economías del mundo para poder responder a la pandemia sin que se genere el descalabro económico que se está generando a nivel mundial. Y el tema no, claro, claramente somos un país en donde la percepción de la corrupción a nivel nacional es muy alto, en donde las denuncias por malversación de recursos, captación ilegal y demás son muy altos. Sin embargo, si nosotros comparamos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto nuestro con el de otro país, por ejemplo, europeo, o el ingreso per cápita que tenemos nosotros en relación con otros países, pues es realmente bastante bajos. Claro, nosotros miramos y decimos, no, es que es mucho dinero lo que se roban, pero si nosotros comparamos eso con inversiones en política social de otros países, pues realmente el dinero no es tanto. Lo que pasa es que depende también lo que estábamos hablando de las proporciones que nosotros manejamos, pero efectivamente sí. Hay quienes dicen, si no se robaran tanto dinero los corruptos, tendríamos una capacidad de respuesta mayor y más fuerte, por ejemplo, a la compra de ventiladores y de reactivos para el diagnóstico de COVID-19. Sin embargo, pues sí, yo sí afirmo y estoy pues convencida que nosotros no somos un país rico, a pesar de haber ingresado a la OCDE, que es como un club de países de buenas prácticas de políticas públicas. Y finalmente la corrupción es un flagelo que nosotros llevamos sufriendo muchos años, y que finalmente una de las maneras de combatirlo es la participación social y la veeduría ciudadana. Entonces también es parte nuestra y ejercicio nuestro hacer seguimiento de esos recursos para reducir los niveles de corrupción, ni siquiera a nivel nacional, a nivel local. ¿Cuál es el seguimiento que nosotros hacemos de los recursos de los proyectos locales? ¿Cuántas veces nos han pavimentado la cuadra de enfrente y sigue destapada? Es decir, son los diferentes niveles que nosotros, pues de alguna manera también somos corresponsables
al no tomar ese ejercicio ciudadano de seguimiento y de control social de nuestros gobernantes. Claro que sí, con mucho gusto. Intentaré quedarme 5 minuticos para escuchar también tu charla, que me parece muy interesante. A todas las invitaciones que hagan, yo con mucho gusto los acompañaré. Un abrazo grande a todos. También un último llamado a la sensibilización de la importancia que tiene el distanciamiento social y de cuidarnos nosotros y de cuidar a nuestras familias, mucho más ahora que estamos empezando el pico epidemiológico en Colombia. Un abrazo a todos y a todas. Sí, claro. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, quisiera pues darle las gracias por darme esta oportunidad al Colegio Oliverio Lara, a Claudia Marcela, a las profesoras Ana María, Hilda y a las otras profesoras que nos acompañan y por supuesto a los estudiantes de esta institución educativa que están esta mañana de miércoles conversando con nosotros. Muchas gracias también a la expositora Diana Goretti por darnos ese panorama tan importante sobre la situación actual por la que estamos pasando como colombianos y también como ciudadanos del mundo. Y pues eso quería pues decirles que sobre todo me gustaría como conversar, también me gustaría si se puede invitar a las personas, a los estudiantes que vayan a participar, a que si quieren pues puedan encender el micrófono y después hablar, ¿cierto? Cuando termine como los planteos que les voy a hacer. Yo simplemente voy a hacerle unos planteamientos generales y después me parece mucho más importante la conversación con ustedes. Si no, pues también como lo han venido haciendo, escribiendo las preguntas y tal, pero me gustaría al menos poder escuchar a quienes quieran participar. ¿Les parece bien? Eh, sí, no, perfecto. Listo, sí, perfecto. Yo, yo quiero en la mañana de hoy pues hacerles unos planteamientos a ustedes, sobre todo como jóvenes, como ese sector de la población que es la juventud, que creo que tiene unos retos. Bueno, yo todavía me considero joven, pero tenemos unos retos muy importantes en la sociedad contemporánea y la muestra de esto es justamente la pandemia. La pandemia nos ha demostrado que hay unos problemas que hemos venido arrastrando durante muchos años como colombianos, pero también como les decía antes, como ciudadanos del mundo. Hay unos problemas que no hemos podido resolver y a pesar de que en la normatividad, en las distintas normatividades internacionales y nuestra propia normatividad plasmada en la Constitución de 1991, hay unos elementos importantes, hay realidades concretas que nos han podido superar, que nos han superado y que no nos han dejado avanzar hacia ese proceso de bienestar general que es al que hemos aspirado, al que ha aspirado la humanidad, incluso desde las revoluciones francesas o incluso desde la antigüedad, pues cuando uno analiza el pensamiento antiguo, el pensamiento clásico, el pensamiento griego, que me imagino que ustedes lo han estudiado, siempre hay una ansia, un ánimo, que es vital además, de avanzar hacia un mundo mejor. Y hoy debemos preguntarnos como colombianos qué es eso que nos ha faltado
para poder hacer ese tránsito. Conocer antes de ya entrar en el tema del Estado Social de Derecho, quisiera hacerles otro planteo, y es conocer la memoria, conocer nuestra memoria es fundamental, porque cuando uno conoce su propia memoria, uno comprende su presente. Comprender el presente no es lo que nos muestran hoy las noticias de RCN ni Caracol, es una parte, sí, es una parte lo que nos muestran los noticieros, pero la comprensión profunda de la realidad nos la da una perspectiva histórica, o sea, de comprender nuestra historia, de comprender nuestra memoria, que al final eso es lo que somos. Nosotros somos el fruto de todo ese trasegar histórico, de todos esos años que han pasado, y por eso tenemos unas características culturales, políticas, religiosas, económicas, entre otras. Quisiera entonces compartirles esta exposición sobre el Estado Social de Derecho, que si bien se ha hablado mucho de qué es un Estado Social de Derecho, me parece que hay que volver sobre algunos asuntos fundamentales de lo que significa el Estado Social de Derecho, porque me parece que se han olvidado. ¿Listo? Entonces voy a hacerle estos planteamientos y también a tratar de tener una perspectiva de presente, es decir, de lo que está pasando hoy. Clau, porfa, la siguiente, y me avisas, porfa, cuando me falten 5 minutos. ¿Sí? Listo, entonces, fíjense que el concepto de Estado Social de Derecho se plasma en lo que va a ser la Constitución de 1991, donde se plantea un nuevo proceso de constitución del Estado en Colombia, después de un largo siglo de violencia, de una sociedad que intentaba en todo caso introducirse a la modernidad. Y hoy podríamos preguntarnos si Colombia realmente se introdujo a la modernidad o no. ¿Y qué es la modernidad? Entendiendo la modernidad no solamente como una perspectiva económica, ¿sí? Una perspectiva de procesos industriales, ciencia, tecnología y por supuesto educación. Aquí entra la pregunta por la educación, porque la tecnología, la industrialización, procesos de industrialización, procesos de ciencia, tienen que ver obviamente con todo un entramado de la educación. Y hoy debemos preguntarnos si la educación actual, el modelo educativo actual, tiene una perspectiva moderna o no. En términos culturales, también nos tenemos que preguntar si hemos entrado a la modernidad, si hemos pasado a una sociedad donde los derechos políticos, donde los derechos civiles, donde los derechos políticos, por ejemplo, son respetados. Y entonces uno se pregunta, cuando hoy en el país siguen matando líderes sociales por participar en política, uno se tiene que preguntar, ¿será que esos derechos civiles y políticos de primera generación, estoy hablando de los derechos, ¿sí?, civiles y políticos que se plasmaron en la Revolución Francesa en 1789, hoy a 2020 son respetados en Colombia? Fíjense ustedes. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que este concepto de Estado Social de Derecho no es un concepto dado, como dice en la diapositiva, sino que es un concepto que se ha venido construyendo paulatinamente en la historia. Es un concepto que ha adoptado ciertos discursos que no tiene una sola definición. Por eso se plantea ahí que es polifuncional, tiene diferentes usos y diversas funciones dentro del discurso, ¿sí? Entonces, eso, por un lado, ustedes saben, por lo que hablaban las profes, que hay derechos de primera, segunda y tercera generación. Entonces yo les preguntaba por los derechos, les estaba preguntando tan solo por los derechos de primera generación, que fueron los derechos civiles y políticos. Es decir, la posibilidad de que nosotros participamos
participemos en las decisiones políticas de nuestro país. Y aquí hago un paréntesis. Miren, el Estado social de derecho solo se hace realidad en la medida en que como ciudadanos seamos participemos activamente de las decisiones digamos, de nuestro Estado. ¿Listo? Eso es clave porque estamos acostumbrados a hacer esa separación tajante entre los que gobiernan y los que son gobernados, y en esa medida nos han acostumbrado también, porque es una estrategia también del poder político o de lo que alguno de ustedes en la pregunta anterior llamaba los oligarcas, porque para ellos es importante afianzar esa idea de que los que toman las decisiones son unos y los que obedecen las decisiones son otros. Y ahí nosotros podemos comenzar a poner en cuestión, por ejemplo, esas medidas como la del día sin IVA. Y uno dice, claro, esas medidas del día sin IVA es una quimera, tienen que ver con una especie de quimera. ¿Qué es una quimera? Una quimera es una especie de mentira, de falsedad, ¿sí? Que nos dicen, no, es que reactivando la economía de esa manera va a mejorar la economía. Pues eso es una quimera, es un engaño, porque esa no es la manera en que nuestra economía va a funcionar. Puede haber cierta reactivación para unos pocos sectores económicos, pero la pandemia, la situación de crisis actual no va a mejorar con esas medidas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahora, como les decía antes, tiene que ver con una historia que nos enseña que, por ejemplo, ese ideal de Estado social de derecho no se ha plasmado en la realidad. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos entonces un Estado, podría decirse fallido, Estado fallido. ¿Por qué? Porque no ha podido hacer ni siquiera lo más elemental que hace un Estado, que es controlar su territorio. Cualquier Estado serio tendría que controlar su territorio. En Colombia el Estado no ejerce el control territorial. ¿Por qué? Porque hay mafias que se toman el territorio, porque hay grupos de guerrilla que se toman el territorio, porque hay grupos de paramilitares que se toman el territorio. Es decir, no hay un control territorial. Si no hay un control territorial, ni siquiera, pues ni hablar de los derechos como la salud, la educación, la vivienda, entre otros. ¿Sí? Entonces, eso es importante, y sobre todo la salud, que era lo que nos hablaba Diana Goret. Entonces, ese Estado social de derecho, fíjense ustedes, no, como dice en la diapositiva, no está en relación con la beneficencia ni la caridad, sino que tiene que ver con un Estado que dé respuesta a los más elementales derechos de los ciudadanos, como les he venido hablando. Tiene que ver con que a medida que pasa el tiempo, hay problemas que van surgiendo en las realidades. No significa que no estuvieran ahí, sino que la misma sociedad los va poniendo de presente. Es decir, ¿por qué en la Constitución de 1991 se plantean los derechos para los pueblos indígenas y su autonomía territorial y su autonomía política? No significa que los indígenas antes sí la tuvieran. Significa que desde la colonia los indígenas estaban oprimidos, estaban presos de todo un modelo esclavista, ¿cierto? Pero con el tiempo, los pueblos indígenas fueron poniendo de presente que tenían un problema y que era necesario solucionarlo. O sea que con este ejemplo les quiero mostrar que las constituciones, las normas, obedecen a un proceso de movilización social. Por eso para mí lo más fundamental es la participación política. Hoy tenemos educación pública, no porque
el gobierno, a los gobiernos de Colombia, si ustedes los ven, les haya interesado y hubieran dicho, uy, qué bueno la educación pública en Colombia. Hoy la educación pública sobrevive porque el movimiento estudiantil ha generado con la movilización política y con sus exigencias que hoy todavía exista educación pública, así sea muy precaria, porque lo es. La educación pública es muy precaria. Yo soy profesor de una universidad pública. ¿Y cuántas universidades públicas tiene el Huila? ¿Y cuántas universidades privadas? ¿Sí? Pues solo una universidad pública, el resto son privadas y una universidad pública con unos problemas de financiación. ¿Por qué? Porque el gobierno, y este es un gobierno de continuidad, está demostrando que no le interesa la educación pública, sino la educación como un negocio. Y eso va en contravía del Estado social de derecho. ¿Por qué? Porque la educación es un derecho elemental o fundamental, mejor, que tiene que ser promovido por el Estado. Y cuando la educación se convierte en un servicio, en una mercancía que se compra, pues solo es accesible para ciertas personas. En Colombia, en el caso de Colombia, para muy pocas personas que pueden comprar esa educación de calidad. Entonces, se vuelve prácticamente que estudiar un acto heroico en este país, ¿sí? Entonces, ahí estamos en eso. La finalidad entonces del Estado es anticiparse a los problemas fundamentales y lo que, como dice ese segundo cuadrito que está ahí, la finalidad social deberá ser permanente, anticipatoria y prioritaria, y no como hoy esporádica, reactiva y discrecional. Es decir, ante la pandemia, la reacción fue esporádica, reactiva, porque no teníamos un modelo de salud eficaz, no teníamos un modelo de salud robusto que nos permitiera controlar rápidamente la pandemia, como pasó en algunos estados en Europa. Modelos de salud robustos, modelos de salud con tecnología, con ciencia, con personal muy calificado que pudieron afrontar esta pandemia y ya están saliendo de esta pandemia. Lo contrario sucede aquí. Aquí estamos entrando y la pandemia está creciendo. La gestión social, entonces, debe ser la piedra angular, ¿cierto?, para lograr esa paz y esa democracia. Siguiente, Claudio. Como les decía, el Estado social de derecho que se plasma en la Constitución de 1991 tiene unos antecedentes en la historia del mundo. Y por eso es importante conocer la historia del mundo, porque también somos, además de ser colombianos, somos ciudadanos del mundo y todos esos procesos nos traspasan. Los cambios entonces tienen que ver con básicamente algunos estados, algunos hechos icónicos en la historia, como la Constitución en Alemania de Weimar, la Constitución mexicana, la Revolución rusa, la crisis del 29, es decir, tiene unos elementos de estado de bienestar, tiene unos elementos donde la sociedad en el siglo XX estaba reclamando, ¿cierto?, una intervención del Estado en la economía, porque se demostró que la economía no estaba funcionando al servicio de la sociedad, sino que la economía estaba funcionando al servicio de ciertos monopolios económicos. Hay algo importante y las invito a que exploren, sobre todo en la Revolución Mexicana de 1917, porque la Revolución Mexicana de 1917 aborda un problema que no se ha resuelto hoy en Colombia y que es clave para el atraso en el que estamos hoy, y es el problema de la acumulación de la tierra. En América Latina ha primado, y eso también ha impedido que entremos a la modernidad, una acumulación exacerbada de la tierra. El ejemplo más clásico de eso es el ubérrimo. El ubérrimo es una gran hacienda, pero gigante, que tiene miles de hectáreas y solamente le pertenece a un solo dueño.
Entonces, esa gran acumulación de tierra en Colombia es un ejemplo, también tiene que ver con procesos de narcotráfico, de ganadería, etcétera. Eso no ha permitido que las personas puedan acceder a esa tierra, no ha permitido que el campo, que claro, lo que dice ahí el comentario de la compañera Edna María Giraldo, fíjense, claro, al estilo feudal, y yo por eso les ponía al principio el ejemplo de la modernidad, porque además de que eso nos muestra que no hemos entrado en un proceso de modernidad. Ha habido, no quiere decir que no haya habido industria, sí la ha habido. Ha habido momentos en donde la industria ha sido muy importante, los años 20, donde, por ejemplo, la producción de café movilizó la construcción de una industria importante en Colombia. O sea, no quiere, los textiles en Colombia han sido una industria importante, ¿sí? Pero ese estilo feudal que menciona la compañera Edna María ha sido un freno muy importante a esa consecución de la modernidad, no solo en términos, como les decía, chicos y chicas, económicos, ¿sí? Hablando de materias primas, de transformación de materias primas y de un modelo agrario que no se base en la concentración exacerbada de la tierra, sino en torno a las mentalidades. Hoy nos debemos preguntar, ¿qué mentalidades tenemos? También, porque eso también es un claro indicio de si hemos entrado o no hemos entrado en la modernidad. La profesora Claudia Marcela trabaja los temas de diversidad de género y entonces uno se tiene que cuestionar por su mentalidad, ¿sí? Bueno, mi mentalidad tiene que ver con cómo me relaciono con los otros, cómo me relaciono con mis compañeros, con mis compañeras, cómo me relaciono en mi familia, cómo me relaciono con mis padres, entre otras cosas, ¿cierto? Si soy una persona, digamos, plural, democrática, o si soy una persona más bien tradicional, ¿sí? Que donde para mí lo más importante son las relaciones de dominación, entre otras. Entonces, eso es algo fundamental con lo que anota ahí la compañera Edna María Giraldo. Listo. Dos hechos importantes. Ruptura de la Constitución de 1886, que fíjense cuánto duramos hasta el 91, más de 100 años. Una constitución clerical, una constitución elitista, clasista, y por supuesto muy tradicional, donde el centro de la constitución era la religión del Estado. Y pasamos a una constitución ya de corte, obviamente, moderno. Pasemos a la siguiente, por favor. Hay un hecho importante en 1936, fíjense ustedes, estábamos en el gobierno de un gran liberal que se llamó Alfonso López Pumarejo. Se planteó una reforma agraria que fue la Ley 200 del 36. Ahí se planteó poner en cuestión el concepto clásico de propiedad para que éste adquiera una función social. Es decir, si yo tengo mucha tierra, pero la tierra está ahí desperdiciada, no tiene una función social, pues esa tierra tiene que tener una función social, porque hay muchos campesinos que no tienen tierra y que pueden cultivarla, y que de esa manera, cultivándola, podrían promover una economía mucho más dinámica que un montón de tierra acumulada al estilo feudal. Derechos sociales, distribución más racional de la riqueza en un país profundamente desigual, ¿cierto? Se planteaba una distribución más racional de la riqueza. Ahí se plantearon temas como el derecho al trabajo, la huelga y la libertad sindical, es decir, una intervención del Estado en la economía. Estas reformas se fueron quedando porque, ustedes saben, después de ese intento, a mediados de siglo, con la muerte de Gaitán en el 48, vuelve el poder conservador, después tenemos dictadura, pero es un ciclo de mucha violencia. ¿Por qué? Porque todas estas reformas
Cuando usted plantea una reforma agraria, los sectores terratenientes de un país reaccionan de manera violenta. Por eso el proceso de paz actual entre las FARC y el gobierno no lo están dejando avanzar. ¿Por qué? Porque allí se plantearon algunas reformas en términos agrarios y eso no les conviene a muchos sectores muy poderosos de este país. Por ejemplo, los ganaderos, los terratenientes, la mafia, etcétera. Por eso, el gobierno actual está echando por la borda ese proceso de paz donde se plantearon, digamos, unas reformas importantes. Hay algo con lo que quisiera terminar y es el tema ambiental. Miren, hoy la pandemia y estaba leyendo un artículo del Tiempo, lo que nos muestra es que si seguimos arrasando la vida como la hemos arrasado hasta ahora, va a haber muchas más pandemias. ¿Por qué? Porque esto obedece también a un proceso biológico, es decir, esa mentalidad feudal sigue arrasando la naturaleza y cuando invadimos los territorios naturales de ciertos organismos, allí nos encontramos con una cantidad de virus que pueden mutar y pueden ocasionar muchas más pandemias. Entonces, el problema ambiental, el problema del medio ambiente hoy, que es uno de los derechos de tercera generación que ya están plasmados además desde el siglo pasado en las constituciones, es fundamental. Y si no somos conscientes como ciudadanos del mundo que la vida, que proteger la vida es proteger la naturaleza y nosotros somos parte de la naturaleza, es un hecho fundamental para que este tipo de pandemias no se den más. Bueno, me faltaron algunos temitas, pero sobre todo, como les dije, me gustaría es conversar con ustedes. Hasta aquí hago la presentación. A ver, son comentarios, ¿cierto? Profe, yo tengo una pregunta. Esto, en el caso de Gaitán, a Gaitán cuando lo asesinaron en el 48, ¿fue más por el populismo o porque el hombre pues era la calle como para terminar con todo el sufrimiento que llevaba Colombia en ese tiempo del Viva de esos dos bandos, ¿no? ¿Cómo es que llama esto? Ay, ya me olvidó. Bipartidismo. Bipartidismo. Eso. Sí, sí, sí. Sí.
Ujú. No, sí, yo las anoté. Sí, a ver, a la primera fue sobre Gaitán, eso hay unos debates impresionantes sobre, para algunos incluso fue un político protofascista, cosa que yo no comparto, pero para algunos intelectuales lo que pasa es que Gaitán estudió en Italia, en esa Italia eh, fascista, de principios de siglo, pero obviamente los discursos de Gaitán y en las tesis, sobre todo que la tesis de él en la Universidad Nacional fue sobre el socialismo, pues no se ven esos rasgos fascistas. Puede ser debatible esta idea. Eh, lo que uno puede entender ahí es que, a ver, y esto también es muy importante, el bipartidismo primero se tiene que complejizar. No es que hubieran dos partidos en Colombia y ya, el Partido Liberal y el Partido Conservador, sino que dentro de esos mismos partidos habían tendencias políticas muy diferentes. ¿Sí? Estaba, por ejemplo, en el Partido Liberal la tendencia que representaba López Pumarejo, pero estaba la tendencia que representaba Gaitán. En el conservadurismo estaba la tendencia que representaba Laureano Gómez y la tendencia que representaba Mariano Ospina Pérez, tendencias diferentes, una tendencia más modernizadora, digamos, la de Ospina Pérez, más hacia la industria, hacia la ciudad, la modernidad, y una tendencia mucho más tradicional y de corte más conservadora como la de Laureano Gómez, con la iglesia, con la tierra, con las élites, entre otras. Lo mismo las perspectivas liberales, y no eran las únicas. Habían ya para los 20 y los 30 tendencias socialistas en Colombia, que hay libros también sobre eso. Pero uno podría decir que sí, que la tesis de Gaitán obviamente tenía que ver con les causó incomodidad a esas élites tradicionales de los partidos tradicionales, porque recuerden que él no hacía distinción, tanto si bien era liberal, sus discursos siempre iban en contra de las élites del Partido Liberal y del partido de las oligarquías, las llamaba él, que para él era ese país político y ese país nacional era el pueblo pobre. ¿Sí? Entonces, creo que eso obedeció, eso es un rasgo populista indudablemente. Las formas de hacer política de Gaitán de ese momento era un hecho populista, porque en efecto se plantea en el horizonte como ese gran líder que entiende muy bien el momento, entiende muy bien la perspectiva real de ese momento y lo puede leer muy bien, y en esa medida plantea unas perspectivas a futuro. Sobre el populismo, pues a mí no me gusta verlo ni como positivo ni como negativo, sino como un hecho político que se ha dado en la historia, sobre todo en la historia de América Latina. A veces ha servido para avanzar hacia algunas reformas, hacia algunas transformaciones, y a veces ha sido muy negativo para los procesos políticos. ¿Qué se debe hacer frente a la sobredemanda de alimentos? Miren, esto tiene que ver con el problema que yo les planteaba de la tierra. Cuando hay mucha tierra improductiva, se produce menos alimento. Y en sociedades que podían ser autosostenibles. Y esto tiene que ver con que se han privilegiado los derechos, ¿sí? Primero, de las grandes industrias y de los grandes monopolios económicos, pero no ha habido una propuesta agraria que permita diversificar el campo, que permita darle oportunidades a todos esos campesinos que que cada semana tienen una dificultad enorme para sacar sus productos. Ustedes pregunten
el problema, no, empezando por las vías, que no hay vías. Pues cuando no hay vías, al campesino le queda muy difícil sacar sus productos y tiene que revenderlos a muy bajos precios, tiene que venderlo a los intermediarios a muy bajos precios, y entonces el ciclo de pobreza continúa en el campo. Lo otro es el problema de los monocultivos, por ejemplo el café, o para no ir muy lejos, la respuesta equivocada que se le ha dado a los cultivos de coca en Colombia. Hoy vuelve el glifosato, por ejemplo, perjudicial no solo para la economía, sino para la salud de nuestros campesinos, para nuestra propia salud, para los alimentos que estamos consumiendo. Entonces, si la respuesta del gobierno es echar glifosato, pues ahí no hay un gran ejercicio de pensamiento sobre cómo resolvemos el problema agrario en Colombia. Ahí lo que hay es una fórmula de Vietnam, imagínate, una fórmula de la guerra de Vietnam. O sea, estamos aplicando fórmulas del siglo pasado para un mundo contemporáneo. No ha habido una comprensión de la realidad por parte de un gobierno absolutamente regresivo. Entonces, fíjense ustedes que si la política fuera otra, en todo caso, habría que redistribuir la riqueza en este país. Y redistribuir la riqueza significa que la tierra, como lo propuso López Pumarejo en el 36, debe tener una función social, debe estar ahí para una función social. Entonces, esa es como la respuesta frente a lo que planteaba el compañero sobre demanda de alimentos. Y no tendríamos que exportar alimentos mucho más baratos que se consiguen en el exterior y podríamos consumir aquí mismo, y que los campesinos que producen aquí pues se puedan beneficiar de esas cadenas económicas. Por ahí hay a quien le interese eso. Está la perspectiva agroecológica, que está muy en boga hoy, es decir, redes de mercados cortos. Aquí en el Huila hay una experiencia, en Neiva hay una experiencia también de mercados cortos. Tuvimos la posibilidad de tener a un invitado el otro día en la universidad. Si quieren, después les paso el contacto de ellos. Están trabajando redes de mercado corto, es decir, con campesinos de aquí mismo tratando de comercializar sus productos y de esa manera, y también productos ecológicos, ¿no? Sin químicos ni nada de eso. Entonces, eso. El estado de excepción, esa es una pregunta de la profesora. Miren, los estados de excepción están contemplados en la Constitución política. Lo que pasa es que tienen un arma de doble filo, y es, claro, a veces el estado de excepción le deja las puertas abiertas a los gobiernos para ejercer ciertas políticas. Y entonces, claro, dependerá del gobierno que haya, de la perspectiva del gobierno, pues esas políticas a quién beneficiará. Por eso el estado de excepción, como les digo, no es bueno ni malo, simplemente es una herramienta que está ahí. El problema es cómo se aplica ese estado de excepción. Y con respecto al sistema político, miren, hay un problema hoy con cómo afrontar la pandemia. Fíjense ustedes que en países con un sistema político que controla mucho, la pandemia ha sido menguada. Por ejemplo, en China. China es un estado absolutamente que ejerce el control sobre la ciudadanía. Además, porque tiene tecnología y son sociedades que están muy, muy, muy controladas. Otras sociedades que no ejercen tanto control sobre la ciudadanía, en principio, no controlaron también la pandemia. Cuidado, porque esto, y a mí me asusta, realmente me genera un poco de temor estas cuestiones, porque entonces a veces la ciudadanía empieza a decirle al Estado: venga, contróleme más, ponga más cámaras, dígame cómo andar por la calle, dígame cómo saludar al otro. Todos esos son mecanismos que a uno le generan temor, porque puede uno caer en una sociedad donde absolutamente sea muy controlada, y esto tiene un problema. En términos de salud puede ser algo bueno en un determinado momento para controlar una pandemia de estas, pero puede ser muy peligroso en estados, sobre todo de la tradición de Colombia, porque tiene una tradición política muy autoritaria. Miren, es que están matando líderes sociales, es que han asesinado un partido político entero.
Entonces imagínense donde el Estado empieza a controlar a toda la población, no solo el control político puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque es un Estado que está acostumbrado a callar la voz disidente, a callar la voz crítica, a plantear que la voz crítica es una voz que no merece ser escuchada. Entonces, eso representa un peligro en la manera como se actúe frente a la pandemia. La participación política. Profesor, qué pena. Es que estaba tomando me está viendo la conferencia de Jaime Garzón y entonces yo tengo una inquietud. Dice que el Estado solo interviene cuando le importa, o sea, ¿a qué se refiere esa frase que dice él? Y la otra también dice él que los maestros o como tal dice que enseñan a manejar la palabra pero no a meterle la esencia. O sea, yo quisiera saber como que me van a entender más sobre esa frase de Jaime Garzón. Empiezo con lo segundo que dices. Hay un problema que hemos detectado y es el problema de las ideas muy desligadas de las prácticas. Y eso es muy problemático, fíjense ustedes. Mucha gente que uno la oía hablar en contra de la corrupción y que incluso son, digamos, teóricamente son sólidos, hoy uno los ve ejerciendo la corrupción o en la cárcel. Entonces, y con esto, ¿qué les quiero decir? Miren, chicos, hay algo muy importante en la educación y es que la educación no es una vaina de ir a aprender conceptos e ir a aprender ideas, sino que la educación es fundamentalmente la acción propia en el mundo, ¿sí? Es decir, a mí de nada me sirve saber que Colombia ha sido un país antidemocrático, que no respeta las ideas contrarias, si yo cuando estoy en un debate insulto a quien piensa diferente a mí. O si yo en mi casa, en una discusión con mis padres, pues los insulto o me enfado mucho porque no piensan como yo. Eso ahí es donde yo logro relacionar las ideas, la teoría, con mis propias prácticas y creo que ese es un reto. Por eso la educación no es algo mecánico, compañeros y compañeras, y me gusta por eso conversar con ustedes. La educación hace parte de la vida, el conocimiento tiene que hacer parte de la vida, es decir, yo no estudio solo cuando voy al salón de clase, ni pienso, yo pienso porque es parte de mi vida, ¿sí? Yo no pienso porque el profesor me obligue a pensar o porque me vaya a poner un 4 o un 5, no, yo pienso porque pensar es fundamental para comprender el mundo y transformarlo, ¿sí? Hace parte de la vida. Entonces, eso para relacionar, ¿cierto? Por eso yo, y siempre soy insistente en lo de la participación política. El ciudadano, y lo decían, y fíjense, lo decían los griegos, el ciudadano no es el que vota nomás, solamente hay que votar, y hay que votar bien, y para votar bien hay que pensar, ojo. Por eso la muestra de que hoy tengamos un gobierno como el que tenemos significa que no estamos pensando muy bien. Pero bueno, para ser un ciudadano o una ciudadana hay que participar y las formas de participar son muchas. Una es votando, pero hay otras muchas formas de participar. Esa es en relación con la práctica es decir, el pensamiento es práctica, mejor dicho. El pensamiento es acción. Si usted no ejerce ese pensamiento no sirve de nada. Usted puede saber muchas teorías, pero son inocuas. No sé si le respondí al compañero Brian. Lo otro es la participación política, con lo que yo estaba hablando, con el tema de ejercer control territorial. Eso es, digamos, algo que se ha planteado en muchas tesis y es y cuando uno estudia el Estado, recuerden, tiene la coerción el poder de ejercer la coerción de la violencia, desde Max Weber, teorías clásicas del Estado, o ejercer el control territorial, también teorías clásicas del Estado, que nos sirven, pero que hoy el mundo es diferente. Entonces, claro, en Colombia lo que ha sucedido fundamentalmente es
que las lógicas de apropiación del territorio han sido unas lógicas profundamente violentas. Les recomiendo mucho, por ejemplo, que lean a Alfredo Molano, porque él cuenta muy bien esta lógica de apropiación de la tierra. Que lean, por ejemplo, un libro que se llama Trochas y Fusiles, por allá en los 40, si no estoy mal, como los colonos que no tenían tierra, campesinos desposeídos, talaban bosque, sembraban sus cultivos de café, por ejemplo, y los terratenientes de la región después llegaban y los despojaban de la tierra. Y no los despojaban, pues les decían que se fueran, ¿no? Y no los mataban. Es decir, una lógica muy violenta de desposesión de la tierra y eso es lo que hay hoy también, ¿sí? Esa es la gran tragedia del campo, que la mayoría de los campesinos los despojaron en la historia, ¿sí? Y los grandes poderes, las grandes élites se quedaron con grandes acumulados de tierra. Por eso es que se da la violencia. Por eso es que, claro, ¿cómo nace las FARC? Pues porque son unos campesinos desposeídos que estaban en unas zonas allí en el Tolima, y llega el Estado a atacarlos porque les dicen que están compitiendo con el poder del Estado. Y no solamente esas guerrillas, ustedes se ponen hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de un profesor que se llama Miguel Ángel Beltrán, que se llama La vorágine del conflicto en Colombia. Miguel Ángel Beltrán fue un profesor que estuvo preso porque le montaron un falso positivo porque dijeron que era de las FARC. Al final salió libre en Marquetalia, y entonces él va a la cárcel y hace este libro, ¿sí? Hace este libro, y él estando en la cárcel entrevista a guerrilleros que están en la cárcel, entrevista a paramilitares que están en la cárcel y a militares, o sea, gente del ejército que está en la cárcel porque cometió algún delito también. Y en este libro él muestra cómo todas las personas han ido a parar allí a estos grupos, digamos, unos grupos legales y otros legales, pero por una dinámica también social, sobre todo en las zonas rurales, que es donde se han conformado, por ejemplo, sobre todo las bases de los grupos guerrilleros, por ejemplo. Es decir, y ahí es donde yo digo, no hay un control territorial, porque control territorial, y aquí me da bien esto para conectarlo con lo del control territorial, no es solo poner ejército en una zona rural. Control territorial también tiene que ver con que en una zona rural, por ejemplo, haya posibilidades de estudiar, haya posibilidad de trabajar, haya posibilidad de yo como individuo desarrollar un proyecto profesional, un proyecto intelectual. Y eso es lo que no hay en Colombia, ¿sí? Por eso es que planteamos que la falta de ejercer control territorial pues ha sido una de las causas, no solamente, pues eso es un tema mucho más complejo, pero ha sido una de las causas del conflicto armado en Colombia. Y finalmente hay alguien que dice que ha escuchado que el virus fue creado a propósito. Eso es muy difícil de saber, pero lo que sí es cierto es que, y de acuerdo a las investigaciones, la destrucción de la naturaleza, ustedes saben que los virus, ahora hay que decirlo, los virus son una cosa, es decir, son un organismo vivo. Claro, pueden estar en la naturaleza, pero también pueden ser creados en un laboratorio. Pero también es verdad que los virus mutan en la naturaleza por presiones, como mutan, hay que estudiar también a Darwin, la teoría de la evolución. Mutan porque hay una presión también del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, en la selva hay muchas enfermedades. Uno va a la selva y en la selva uno le pica un mosquito y se puede morir allá. Sí, entonces hay muchos, porque en la selva tiene algo muy bello, y es que hay mucha vida. En la selva hay mucha vida y los virus son vida también. Entonces, entre más invadimos los ecosistemas que no son nuestros, pues hay más peligro de que los virus muten,
de que exista por ahí un virus que no sea muy conocido por la ciencia y pues nos ocasiona lo que nos ocasiona. Y obviamente eso también tiene que ver con la perspectiva de los modelos de vida en el planeta. Y es que no podemos seguir destruyendo la naturaleza porque somos naturaleza. Y si seguimos así, pues el oxígeno se va a deteriorar cada vez más, o lo que ya estamos viendo hoy, que es el derretimiento de los polos, bueno, etcétera, el calentamiento global. Sí, sí, no, es difícil porque fíjense ustedes que el mundo, los contextos locales están absolutamente conectados con los contextos globales. Y entonces eso es clave para entender por qué dar ese giro es muy complejo. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos parte de un sistema mundo que se mueve en una lógica de extractivismo. Les recomiendo mucho, y esto hay que entenderlo muy bien, y hay una pensadora que a nosotros nos gusta mucho que se llama Saskia Sassen. Ella tiene videos, tiene libros también muy buenos, porque ella está entendiendo cómo son las lógicas del sistema financiero actual, que son un poco distintas a esas lógicas extractivas que menciona la compañera del petróleo. Pero bueno, claro, ¿y por qué esas lógicas extractivas son casi que inamovibles? Porque esas lógicas extractivas, digamos, lo que hacen es sustentarse a partir de la mano de obra barata, a partir de la extracción de recursos de unos territorios que generalmente están en los mal llamados países subdesarrollados, y esto genera una productividad y una rentabilidad enorme. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la mano de obra barata, pues, está en los países pobres, y en estos países es donde se pueden ejercer este tipo de dinámicas. Por ejemplo, el tema del petróleo, ¿cierto? Una zona petrolera, generalmente hay mucha mano de obra disponible, o la minería, por ejemplo. Mucha mano de obra barata disponible, casi que gratis para los grandes monopolios, extraen los recursos, no dejan ningún mecanismo de ciencia instalado, no dejan bienestar instalado, nada. Y todo, por eso se llama extractivismo, porque sacan todo sin dejar nada, y eso beneficia y no solamente los monopolios internacionales, sino los monopolios nacionales. Eso ha ido cambiando un poco con el sistema financiero, dice Saskia Sassen, y esto es lo complejo. Ya casi que en el mundo actual, ya casi que ni se necesita gente para trabajar. ¿Sí? Ella dice, miren, los sistemas financieros son sistemas en las redes de especulación que, digamos, lo que hacen es agrandar fortunas, y las ciudades se convierten casi que en desierto. ¿Sí? Porque, claro, los sistemas, los recursos se van acabando. Ahora, el problema es que cuando se acaban esos recursos, ¿qué queda? Y por eso la pregunta es tan importante. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una economía, digamos, peor, porque ya no hay ni siquiera extractivismo, sino que
se acaba el extractivismo y la gente que podía sobrevivir de eso ya no tiene con qué sobrevivir, y pasamos a modelos mucho más sofisticados en relación con el sistema financiero, con el software, con todo esto de la tecnología, o pasamos a un modelo, como decía la compañera que preguntaba, mucho más sostenible, a un modelo de agroecología, a un modelo donde sembremos, donde los campesinos tengan la posibilidad de sembrar a partir de mecanismos amigables con el medio ambiente y donde, digamos, podamos redistribuir un poco más la riqueza en el mundo actual, porque en efecto eso es claro. Y ahí está el reto y lo difícil, ¿cierto? Y es que cuando se plantean reformas de este tipo, pues están atacando intereses políticos y económicos. Y eso hace que, pues, se interpongan, y eso hace que los estados, en lugar de ser estado social de derecho, se conviertan en un estado que privilegie los intereses privados, y por eso hoy estamos hablando de estado social de derecho. Fíjense la importancia del estado social de derecho. Y el año entrante que cumplimos 30 años de la Constitución de 1991, ojalá podamos seguir conversando sobre este tema y podamos poner en discusión también otra vez el Estado social de derecho, pero ya con estos análisis. ¿Listo? Yo solamente agradecimientos a nuestros invitados por sus aportes, a Claudita, a Edna, por la organización, y a las compañeras docentes, los compañeros docentes que nos están acompañando, a los muchachos, muchísimas gracias. Fue muy valioso. Edna, ¿me permite esta, Claudia? Que de verdad me pareció muy interesante, muy inclusive debido a la situación que estamos viviendo. Y créanme que si los muchachos le pusieran todo el sentido, sentido a todas las palabras que aquí se dijeron, la toma de conciencia que necesitamos que hoy en día tengan los jóvenes sería lo ideal. Entonces, de verdad, unos aportes valiosísimos que ojalá se sigan replicando y pues que en los muchachos haya quedado muy claro todos estos aspectos que se trabajan, que los vemos a diario porque tenemos que tomar parte y posición en la sociedad. Es eso, gracias. Sí, sí, no, yo solamente reiterar el agradecimiento. Muchísimas gracias por invitarme a compartir con ustedes, a las profes y a los estudiantes. Espero que no los haya aburrido tanto. Y pues obviamente a Claudia Marcela. Listo, y muchas gracias por la invitación. Piero, muchísimas gracias. Muchas, pero muchas gracias. Muy interesante todo lo que se ha hecho en esta mañana. Gracias a los muchachos que nos acompañaron, gracias a los docentes, gracias a las compañeras del comité. Quedamos entonces para una próxima oportunidad abordar otras temáticas que son bien pertinentes al tema que estamos desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ojalá sea pronto. Sí. No, yo encantado, a mí me gusta mucho. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Chao, Chao. profe.